¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Jueces capítulo 14. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por amarnos tanto. Perdona nuestras faltas y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder guardarla y atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Gracias por tu infinito amor. Líbranos de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación. Entonces, Sansón dice se fue a Timnat y se enamoró de una filistea. Cuando llegó a su casa, le contó esto a sus padres y sus padres se opusieron rotundamente. ¿Por qué se opusieron rotundamente? ¿Por qué no lo aceptaron con tranquilidad? Pues las mismas preguntas que ellos hacen nos dan la respuesta. Porque era una filistea pagana. Como sabemos, los filisteos eran paganos que adoraban muchos dioses y obviamente no conocían al Dios verdadero, sino que tenían muchos ídolos, muchos dioses. Entonces eran paganos. Entonces, Sansón, que era escogido por Dios, ¿cómo es posible que se fuera a mezclar con una mujer pagana, verdad? Entonces, para los padres que lo criaron con tanto amor y tan cerca a Dios, era algo que no debería suceder. Por eso, para ellos trataron de oponerse rotundamente a lo que Sansón deseaba, ¿no? ¿Por qué te casas con esa mujer pagana? Pero Sansón le dijo, es que es a ella a quien quiero, porque probablemente Jehová había movido el corazón de Sansón para que se enamore de esa chica. Y acá vemos que no era algo deliberado, sino que Dios estaba usando a Sansón para un propósito. ¿Cómo lo sabemos? Pues acá mismo nos lo dice, ¿verdad? El padre y la madre no comprendieron que Jehová estaba tras aquella petición. Ellos no se daban cuenta porque obviamente como personas que amaban a Dios, al único Dios, querían que su hijo se casara con una judía también que ame a Dios, ¿verdad? Y no con una mujer pagana que adoraba a muchos dioses. Entonces era lógico para ellos pensar en una forma terrenal que Dios no estaba detrás de eso, pero realmente como vemos, era Jehová quien estaba tras aquella petición y estaba usando a Sansón para esto. Estaba usando a Sansón porque estaba preparando una trampa a los filisteos, que como sabemos eran los que dominaban a los judíos en este tiempo. Entonces, pues al darse cuenta los papás que ya no podían ir contra Sansón, que realmente estaba interesado y quería casarse con esta chica, no les dio otra opción más que aceptarlo. Entonces Sansón y sus padres se fueron hacia Timnat, donde vivía la filistea, y un cachorro de león atacó a Sansón en los viñedos de las afueras del pueblo. Pero obviamente no era un cachorro pequeño, probablemente debe ser un cachorro joven, ¿verdad? Era probablemente un león joven, mediano, quien atacó a Sansón. Y dice que en aquel momento el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Sansón. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón para protegerlo, para cuidarlo, para ayudarlo a poder defenderse. Qué maravilloso, ¿verdad? Y esto nos hace pensar que en las situaciones más difíciles que nosotros estemos, sabemos que no estamos solos si ponemos a Dios primero, si confiamos que Dios está guiando nuestros caminos, si lo ponemos a Él primero. Probablemente Sansón ya sabía que Dios estaba detrás de todo eso, ¿verdad? Pero qué maravilloso privilegio. Entonces dice, el Espíritu de Dios
vino poderosamente sobre Sansón, y aunque no tenía armas, despedazó al león con la facilidad con que se mata un cabrito. Lo mató con una facilidad única. Y como les vuelvo a repetir, probablemente no era un cachorro, sino era un cachorro pues grande, joven, ¿verdad? Por eso lo atacó, porque los bebitos, los cachorritos no atacan, están detrás de sus mamás. Probablemente era un cachorro, o sea, un león joven, un león grande, joven. Pero como sabemos, Sansón no estaba solo, el Espíritu de Jehová estaba con él. Entonces, nada de esto les contó a sus padres y luego llegaron a Timnat y formalizó el compromiso con la muchacha filistea. Días después, cuando volvieron para la boda, Sansón se apartó del sendero para mirar los despojos del león. Obviamente, pues tendría curiosidad cómo estará, cómo, ¿no? O mirar lo que quedó. Cuando se acerca, dice, halló en él un panal de abejas que tenía miel. ¡Wow! ¿Cuál habrá sido su impresión, verdad? Que él esperaba ver nada, simplemente el despojo del león. Y luego vio que dentro del león había un panal de abejas. ¡Wow! Se debe haber quedado impresionado, ¿verdad? Algo curioso, un panal de abejas dentro del cuerpo del león, de los huesos obviamente del león, ¿no? Entonces dice, Sansón agarró un poco de la miel, ¿verdad? Tomó un poco de la miel y se la compartió también a sus padres, pero sin decirles de dónde había sacado la miel. Debe haber sido bastante impresionante haber visto eso, ¿verdad? Me imagino. Entonces, yo creo que sí, y por eso este fue justamente el enigma que él usó más adelante, porque quedó impresionado después de lo que había visto, de ver que dentro del león había un panal de abejas, ¿verdad? Y con miel. ¡Wow! Bueno, él cogió miel para él, para sus papás, y luego llegaron a la casa de la prometida. Entonces, mientras su padre estaba haciendo los arreglos para la boda, Sansón preparó una fiesta para 30 jóvenes del pueblo conforme a la costumbre de aquellos días. Recordemos que en cada pueblo, cada ciudad y cada tiempo habían costumbres. Entonces, una de las costumbres era hacer una fiesta para previas al matrimonio. Y así lo hizo Sansón. Entonces, en esta fiesta era para 30 jóvenes del pueblo, como la costumbre lo decía, y Sansón les preguntó si querían que les propusiera una adivinanza. Ellos dijeron, ok, hagámoslo. Y luego Sansón les dijo, si ustedes aciertan mi adivinanza durante los 7 días de fiesta, les daré 30 túnicas y 30 vestiduras de recambio. Pero si no aciertan, me dará cada uno una túnica y una vestidura de recambio. Ellos dijeron, de acuerdo, dinos cuál es el enigma. Y este fue el enigma. Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Por eso sabemos que lo que Sansón vio lo impresionó, que hasta lo hizo un enigma. Sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Del que come, o sea, de él, los hombres que comemos, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Del león salió la miel. ¡Wow! ¿Verdad? 3 días más tarde, aún estaban ellos tratando de adivinarlo. No entendían ni podían resolver este enigma. Claro, no era un enigma fácil. Era un enigma bastante difícil. En el cuarto día, al verse ellos que ya no podían saber cuál era la respuesta del enigma, ya no sabían qué hacer, a dónde ir, cómo buscar, cómo adivinar, y no querían quedar obviamente tampoco como tontos. En el cuarto día, ¿qué hicieron? Recordemos que son filisteos. Le dijeron a la prometida de Sansón, pídele a tu novio que te dé la respuesta o nosotros quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. Imagínense la crueldad de ellos, lo que estaban dispuestos a hacer con tal de saber
la respuesta de la adivinanza. ¿Por qué? Como les digo, probablemente no querían verse como tontos, no querían perder, no querían comprar las túnicas que tenían que comprar que Sansón les había dicho, ¿verdad? Y obviamente, probablemente mucho más en su ego, como filisteos, que son ellos que se creían superiores a los hebreos. Entonces, como un hebreo va a saber más que nosotros. Era su ego lo que más se veía involucrado probablemente. Entonces, después de amenazar a la prometida, probablemente ella se debe haber sentido muy asustada frente a esto, ya que amenazaban con matarla no solamente a ella, sino también a su padre y quemar toda la casa. Y ella sabía que si ellos lo decían, probablemente lo iban a hacer. Entonces se llenó de miedo, se llenó de pavor. ¿Y qué hizo? Comenzó a llorar delante de Sansón. Le dijo: tú no me amas, tú me odias, porque has dicho una adivinanza a mi pueblo y no me has dicho la respuesta. Entonces, ella estaba manipulando y usando un poco el amor que sentía Sansón por ella para que le diga la respuesta, ¿verdad? Pero Sansón le dijo, eh, ni siquiera se lo he dicho a mis padres, ¿por qué te lo habría de decir a ti? ¿Verdad? O sea, nadie lo sabe, ¿por qué tendría que decirte a ti? Y es realmente lógico. Pero obviamente ella, en su temor, en su miedo de lo que iba a suceder, lo martirizaba a Sansón todos los días. Cada vez que estaba con él, ella lloraba, lloraba y lloraba, y se comportó de esta manera por el resto de la fiesta. Recuerden que eran 7 días, y durante esos 7 días la mujer filistea le lloraba, le suplicaba, le pedía y lo molestaba en todo momento a Sansón, llorándole y pidiéndole la respuesta. Pero esto era correcto realmente lo que ella estaba haciendo. Obviamente que no. Creo que cuando una mujer ama a su pareja, a su futuro esposo, a su novio, lo que debe haber es confianza. Cuando tenemos algún problema, una situación, una circunstancia, lo primero que debemos hacer es contarle a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestro novio, lo que está sucediendo. Entonces, ella debió actuar con claridad, debió ser sincera, debió decirle las cosas que estaban sucediendo. Entonces, Sansón hubiera visto qué hacer y no actuar de esta forma. Entonces, a veces vemos que lo importante es que es confiar en nuestra pareja, que es ser claros, que es ser transparentes. Segundo, que jamás dejemos que los temores y los miedos nos hagan hacer algo que vaya en contra de nuestro Creador. Claro, en este caso, esta mujer no conocía a Dios, pero en el caso de nosotros sí conocemos a Dios y sabemos que no estamos solos. Sabemos que nuestro Padre siempre nos va a proteger. Entonces, no dejemos jamás que el miedo, los temores nos alejen de Dios o nos hagan hacer algo desagradable ante los ojos de Dios. Porque quien nos da ese miedo, el que nos causa ese temor, es el demonio. Él es el que quiere confundirnos, el que quiere atemorizarnos, el que quiere que tengamos miedo para que dejemos de hacer la voluntad de Dios. Entonces, no permitamos eso, no permitamos jamás hacer algo basado en nuestros temores, en nuestros miedos, y que nos vaya a alejar de nuestro Creador. Entonces, siempre debemos ser personas leales, siempre debemos ser personas claras, siempre debemos ser personas sinceras, jamás ocultar las cosas y mucho menos, obviamente, a nuestro esposo, a nuestro novio con quien nos vamos a casar, a nuestra pareja. Recordemos que el día que uno se casa, ya dejan de ser la muchacha filistea y Sansón, sino vienen a ser uno solo. El día que nos casamos, ya no es María y Pepito, o John y Mary, sino se convierten en una sola persona.
somos uno solo. Por lo tanto, unidos somos los que trabajamos para hacer la voluntad de nuestro Creador. Entonces, no cometamos el error que esta muchacha filistea hizo, que lo que debió hacer desde un comienzo es confiar en su novio, confiar en su pareja y sobre todo si ella desea amarlo, ¿verdad? Cuando uno ama a alguien, no desea hacer daño ni hacer algo a sus espaldas, sino por el contrario, decirle lo que está sucediendo y prepararlo para lo que ellos estaban tramando, ¿verdad? Entonces, muy mal actuado por esta chica, pero como sabemos, era una mujer filistea. Entonces, cada vez que estaba con él, ella lloraba, lloraba, lloraba y se comportó así durante toda la fiesta. Hasta que en el 7º día, ya cansado probablemente Sansón, le dio la respuesta y ella se la comunicó inmediatamente a los jóvenes, corriendo desesperadamente a los jóvenes a contarles lo que estaba sucediendo. ¿No estaba traicionando también a su novio, a su futuro esposo, verdad? ¡Qué traición! Entonces no dejemos que los miedos nos alejen de Dios y hacer algo que desagrade a nuestro Creador. Antes de la puesta del sol del 7º día, vinieron a darle la respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel?, le preguntaron. ¿Y qué es más fuerte que un león? Entonces le estaban dando la respuesta del enigma. Pero obviamente Sansón sabía que ellos jamás lo habían adivinado y que probablemente la mujer a quien él amaba le había traicionado. Qué triste, ¿no? ¿Se imaginan cómo se debe haber sentido en ese momento Sansón? Tan decepcionado, tan triste, que la mujer que él ama, con quien piensa vivir el resto de su vida, lo traiciona por la espalda. Debe ser un momento muy doloroso para Sansón y que ellos obviamente se jactaban que son muy inteligentes porque habían sabido la respuesta. Pero obviamente Sansón sabía que ellos no la sabían, sino que se la quitaron de los labios de la chica. Y eso fue lo que les dijo. Si no hubieran arado en mi ternera, o sea, quiere decir, si no hubieran buscado en mi pareja, no habrían solucionado mi enigma, replicó Sansón. Entonces, él sabía con toda certeza que es ella quien les había dado la respuesta. Qué doloroso para él porque él no sabía lo que había pasado detrás. Entonces el Espíritu de Jehová, no fue que Sansón se le ocurrió de momento e hizo lo que le dio la gana por cólera, no. El Espíritu de Jehová, fue Jehová, el Espíritu de Dios, quien lo impulsó a hacer esto. Vino sobre él y fue hasta la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó la ropa y se la dio a los jóvenes que le habían contestado el enigma. Pero estaba tan furioso que abandonó a su prometida y regresó a su casa. Entonces, 2 cosas. Uno, no es que él de cólera, de furia, decidió ir y matar a esos hombres. No, fue el Espíritu de Dios quien lo guió a él a hacer esto, porque la idea era eliminar a mientras más filisteos se pueda, mejor, ¿verdad? Entonces, fue el Espíritu de Jehová quien impulsó a Sansón a matar a estos 30 hombres. Pero después, obviamente, Sansón estaba tan furioso que abandonó a su prometida y regresó a su casa. ¿Quién no en ese momento, impulsado por el dolor, por la furia, por la traición, por la tristeza de lo que estaba sucediendo? ¿Quién no haría lo mismo probablemente? ¿No? Lo que quieres hacer es simplemente desaparecerte y pensar bien las cosas para ver lo que pasó más adelante. Pero la prometida de Sansón se casó entonces, dice, regresó entonces Sansón a su casa. Como digo, en un momento de tristeza, de furia, de dolor, regresó a su casa obviamente donde estaba su papá y su mamá. Pero ¿qué hizo la prometida? Pues la prometida de Sansón se casó entonces con el que iba a ser el padrino de la boda. ¿Se imaginan? Se casó con el padrino de la boda. ¿Actuó correcto? Obviamente que no. Cuando una mujer ama,
lo que hace es esperar. Probablemente dirá, él está enojado y con toda razón. Debo esperar a que las cosas se calmen o ir a hablar con él y pedirle perdón por lo que hice. Porque eso es el amor. El amor es perdonar, es aceptar. Y probablemente Sansón le hubiera perdonado si ella hubiera actuado correctamente. Pero lo que primero que hizo la prometida de Sansón fue casarse con el padrino de boda. ¿Qué tal amor, verdad? ¿Un amor leal, un amor sincero? Obviamente no, muy lejos de él. Entonces, la chica actuó mal, obviamente porque lo que debió hacer, como digo, es ir a buscar a Sansón, esperar un tiempo a que se le pase, ir a buscarlo y ver, pedir perdón por lo que pasó. Esto nos enseña que jamás debemos actuar precipitadamente, jamás debemos actuar en furia o con dolor o con cólera, sino debemos aprender a ser pacientes. Cuando estemos enojados o molestos de algo, simplemente retirarnos, respirar, pensar mejor las cosas y luego tratar de solucionar los problemas. Pero jamás tratemos de solucionar los problemas cuando estemos enojados o molestos, sino aprendamos a tener paciencia, tolerancia con nosotros mismos, a no decir las cosas en el momento de furia porque podemos hacer daño a otros. Entonces, en un momento así, simplemente callarnos, alejarnos como hizo Sansón, esperar el tiempo necesario y luego ir a hablar, que es lo que debió haber hecho la prometida si realmente hubiera amado a Sansón. Porque cuando uno ama, uno perdona, ¿verdad? Ese es el verdadero amor, el amor que viene de Dios. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra lectura. Espero que la hayan disfrutado, que tengan un maravilloso día. Si hay algo que quisieran agregar, algo que quisieran preguntar o que les quedó, se quedaron pensando, por favor no duden en comentarlo y en hacer las preguntas. Que Dios los bendiga. Adiós.